Soy Mike Morales. Lo mío es la estrategia de negocios. Pero hace tiempo el Señor me tiró del caballo y me dijo, llévame a tu empresa. Si también quieres llevar a Jesús a tu negocio y dejar de elegir entre hacer dinero o ser congruente, este podcast es para ti. Aquí te comparto mi camino y las herramientas que más me han funcionado. Bienvenido a mi podcast, Empresarios de Fe. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi podcast, Empresarios de Fe. Vamos a iniciar con un nuevo episodio dedicado justamente al crecimiento de la empresa. Habíamos ya tenido durante las últimas semanas, pues ya un seguimiento a lo que es, eh, sobre todo el tema de la estrategia, que como les había dicho yo, a mí me encanta, soy un apasionado, soy un fan, fanático, me encanta leer libros de estrategia y realmente me gusta como leer los libros y luego probar realmente lo que funciona y lo que no funciona y lo que es pues solamente pues material para vender libros, ¿no? Que eso, que eso pasa muchísimo también, ¿no? Y que también, bueno, lo que funciona dentro del segmento en el que, pues ahora, pues el Señor me ha mandado, que es empresarios de fe. Justamente es empresarios que tienen una empresa consagrada o que no tienen una empresa consagrada, pero que son empresarios que son católicos comprometidos, de esos que van a misa entre semana. Digo, básicamente es difícil un poquito como poderlos definir porque en sí, pues católicos hay muchos, pero son empresarios que han recibido una llamada del Señor para hacer algo con su empresa. Es algo así como una conciencia de ese llamado, de esa vocación que Dios les hace en un momento de su vida y que ellos responden, deciden responder a través de lo que hacen regularmente como es una empresa, ¿no? Y que tiene que ver con la vida de sus colaboradores, la vida de sus proveedores y la vida de sus clientes. Entonces, toda la gente alrededor de un empresario de fe es justamente las almas que el Señor nos ha dado a nosotros encomendándolas para poder nosotros de alguna forma ayudarles a obtener pues las rentabilidades más importantes que hay, las rentabilidades eternas, ¿no? Muy bien, pues básicamente esa es como una breve introducción. Hoy vamos a estar hablando sobre las 3 cosas que necesito para crecer mi empresa de fe. Pero antes que nada, vamos a comenzar con una oración al Espíritu Santo para realmente entender que esto empieza y termina a través, empieza y termina desde el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Listo. Pues ahora sí ya, habiendo ahora sí como salvado todas las introducciones, pues vamos a comenzar con este tema. Como les decía, son 3 cosas que necesito para crecer mi empresa de fe. Y lo principal es recordar algo que voy a decir hasta el cansancio, y lo he dicho todo el mes, y lo voy a seguir diciendo, yo creo que toda la vida, es nuestra responsabilidad como empresarios de fe para crecer nuestra empresa. Igualmente, si no has visto el capítulo 1 de este podcast, que es la entrevista al padre Ernesto María Caro, definitivamente te la recomiendo. De hecho, yo estuve ahí, yo la grabé, yo hice las preguntas y estaba justamente platicando con mi equipo y pues estábamos diciendo que a mí me encanta, realmente estoy picadísimo con la entrevista y eso que pues nosotros la hicimos, la organizamos y de hecho, bueno, pues ya la estamos editando, pero la verdad es que creo que no hay desperdicio ahí, realmente de principio a fin es un material que creo que te va a servir muchísimo para entender nuestra vocación y nuestra responsabilidad como empresario de fe. Y creo que no nos equivocamos, fue algo que el Espíritu Santo nos estuvo eh, inspirando de comenzar con él y obviamente pues él en su apretadísima agenda pues nos abre un espacio. Fue súper difícil, créeme, o sea, el poder estar en esa entrevista fue súper difícil. Teníamos ya pues nuestro lugar regular que es el club ejecutivo, estábamos ya listos para estar en una de las salas, íbamos a estar súper cómodos, estaba todo ya muy bien controladito. Bueno, para empezar, había yo intentado buscar al padre
Ernesto María Caro no se había podido, y obviamente es una persona súper, súper ocupada que tiene muchísimos viajes, está de hecho incluso pues llevando una de sus empresas a otros lugares, a Estados Unidos y a Latinoamérica. Entonces está viajando muchísimo. Aparte es exorcista de la Arquidiócesis de Monterrey. Entonces pues tiene todo su ministerio regular, ¿no? Que ya de suyo es bastante intenso, ¿no? Y pues otra de las cosas es que también sigue ayudando en el tema del tribunal eclesial. Entonces, bueno, pues tiene muchas cosas que le quitan muchísimo tiempo, o más bien le ocupan muchísimo su agenda. Entonces, darnos una entrevista fue bien, bien complicado. Pues, pero también cuando comentamos el plan, el proyecto de tener un podcast que vaya específicamente hacia los empresarios de fe y de cómo, bueno, le decía cómo nosotros en la Iglesia Católica, pues entendemos muy claramente, o hay varios documentos, no muchos tampoco, pero hay varios documentos en donde nos dicen qué es lo que no debemos de hacer, sobre todo en la doctrina social de la Iglesia, qué es lo que un empresario de fe, pues no debería de estar haciendo eh, y, pero no hay, y yo le decía, pues no hay eh, eh, algún documento en donde diga, bueno, este es el empresario de fe, ¿no? Esto es una vocación y esto es lo que deberíamos de hacer. Sin embargo, bueno, pues el Señor nos ha revelado, me ha revelado que esto es completamente una vocación. Es decir, es algo que realmente tiene un impacto, algo que a lo que el Señor te llama, que tiene unas características completamente singulares y es algo a lo que el Señor también, pues te va a pedir de regreso esos 5 talentos. De hecho, es una de las cosas en las que estábamos platicando en la entrevista. Bueno, pues el padre le encantó la iniciativa, le encantó de tener un podcast que fuera dirigido a los empresarios de fe y que fuera dirigido también, pues ayudarles a crecer esas empresas, que, entre paréntesis, pues llegamos a la conclusión que es uno de los objetivos primordiales o más bien es un medio primordial por el cual nosotros podemos llegar a obtener rentabilidades eternas. Oye, ¿cómo es eso? Oye, ¿cómo es que crecer es una de las formas por las cuales nosotros vamos a llegar a tener rentabilidades eternas? Pues sí, claro, o sea, piénsalo, simplemente es cómo puedo influir en la comunidad más importante que tengo yo, que al final es la comunidad que está al lado de mí. Son mis colaboradores. Sí, pero ¿por qué son mis colaboradores? Bueno, porque tengo una empresa, ¿verdad? Y ellos pues llegan a trabajar y quieren desarrollarse, quieren pues de alguna forma, sí, desarrollarse profesionalmente, humanamente, espiritualmente en esta empresa, ¿no? Pero ¿cómo es que logran hacerlo? Bueno, porque esta empresa puede de alguna forma darle los recursos e intercambiar los recursos o intercambiar los valores necesarios para poder hacer eso posible. Pero pues la última pregunta sería, ¿y cómo es que la empresa puede tener esos recursos para poder intercambiarlos con sus colaboradores a fin de llegar pues a esas rentabilidades eternas? Pues la única forma es que la empresa de fe sea exitosa. Y decía el padre Caro, no solamente exitosa, sino que sea la mejor. Es decir, solamente si uno es el mejor en nuestro nicho, en nuestra industria, si uno es referente de la industria en la que está, solamente así vamos a poder tener una comunidad de colaboradores que sea sana, que también pueda estar siendo bien nutrida en todos los sentidos, espiritualmente, también materialmente, y también vamos a estar extrayendo el valor que se necesita para poder seguir haciendo eso. Entonces es como un ciclo en general, pero nace de que sea excelente esa empresa y que sea la mejor, ¿no? Y una de las cosas, o más bien el drive detrás de todo esto, es que el director general, el fundador, pueda entender que el crecimiento de esta empresa de fe es el habilitador principal de las rentabilidades eternas. Es decir, que pasa todo el ciclo y que al final puedo llegar a influir en los colaboradores. No es, y eso es algo que yo vi y también el padre lo ve, no es tanto un tema de, bueno, ya que los tengo aquí, vamos a evangelizar. Ya que están aquí,
mi colaborador, ya que lo tengo, pues estoy platicando con él todos los días, pues entonces ahora sí voy a evangelizar y voy a pasarles algunos misales, voy a lo mejor darles alguna plática o mandar traer alguna plática, algún training, a lo mejor promover el miércoles de ceniza y cosas por el estilo, pero ya que están aquí. Y no es así. O sea, yo creo y más bien llegamos a la conclusión en esa entrevista que en sí los colaboradores están ahí porque el Señor no los está, son las almas que están a nuestro cuidado. Y estaba platicando también con Poncho González de His Way at Work. Realmente, ojalá y podamos entrevistarlo también para este podcast en algún momento. Dios quiera que sí. Yo siento que algún día va a poder ser posible esto. Pero una de las cosas que estamos platicando con Poncho es que no importa realmente el tamaño de la empresa. O sea, el tamaño de la empresa corresponde también al tema de los talentos, como decíamos, ¿no? Es decir, todo converge al final a esa parábola que Jesús nos dice de los cinco talentos, ¿no? En donde nosotros tenemos que responder devolviendo otros cinco. Ese es justo como la idea central de todo. Y entonces, bueno, al final del día, Dios nos da el tamaño de la empresa con la que se supone que nosotros podemos lidiar para poder generar esas rentabilidades eternas y que no importa realmente si son 15,000 empleados o es un empleado. Al final del día, pues son todo, como decía Poncho, son matemáticas, ¿no? O sea, ¿cuánto vale un alma, ¿no? Pues infinito. Muy bien, pues 15,000 almas por infinito da infinito, ¿no? ¿Y cuánto vale un alma? Bueno, pues infinito. Y entonces un alma por infinito da infinito también. Es decir, tiene el mismo valor ante los ojos de Dios desde esta óptica, ¿no? Pero por eso digo, una de las cosas más importantes es que, y lo dicen varios autores, es que empresa que no está creciendo está decreciendo. Es decir, no hay como término medio, ¿no? No hay como nadar de muertito, por así decirlo. Eventualmente esta empresa va a estar decreciendo, va a estar en una modalidad de implosión, ¿no? Digo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, por eso creo que firmemente la responsabilidad del empresario de fe es crecer su empresa. Ese es creo yo, lo número uno. Si entendemos bien esto, si entendemos que lo nuestro es crecer la compañía, entonces vamos a estar cumpliendo el paso uno de ser empresarios de fe. Ser empresarios de fe, ¿no? Es decir, hay otras corrientes en donde dicen, bueno, oye, ¿por qué crecer? Por qué complicarte la vida? Mira, hay muchísima rentabilidad en no crecer, etcétera. Bueno, yo estoy convencido de que un empresario de fe no piensa así. Porque sí hay otras corrientes que hacen algo así, ¿no? O que dicen algo así. Pero no, yo lo que creo es que la responsabilidad de crecer está en el corazón del empresario de fe, que es empresario de salud. También, como lo decíamos la semana pasada, puede ser que haya alguna empresa en donde en este momento pues ha crecido muchísimo y lo que está pasando es que necesita administrar ese crecimiento. También ese crecimiento es peligroso. Eh, Bernard Harnish habla sobre una estadística donde dice que pues empresa que ha crecido arriba del 20% anual durante 5 años seguidos, es decir, 2 por 5 días, o sea, básicamente se ha doblado, ha tenido un 100% de crecimiento en 5 años, el 80% de las empresas desaparece. Es decir, el crecimiento mata también, ¿no? Pero ahí es donde nosotros, como empresarios de fe, nos tenemos que confiar en el Señor y caminar hacia ese crecimiento, ¿no? Por más peligroso que este sea de manera estadística, pues estamos siempre de la mano del Señor y pues al final del día todo tiene que ver con fe. Todo tiene que ver con fe, por eso somos empresarios de fe, ¿no? Y hablaba un poquito sobre el tema de la fe, también que eso es algo importante. La fe y bueno, hay toda una descripción en Hebreos, ¿verdad? Sobre el tema de la carta a los Hebreos, el tema de la fe. Pero vamos a explicarlo de una manera muy coloquial. La fe es esperar algo que viene, que aún no está aquí, y que es bueno, aunque no sepa yo qué es bueno para mí, ¿no? Sin embargo, hay una antife, es decir, el miedo. Es decir, hay algo que es malo, que viene, todavía no está aquí,
es malo para mí, ¿no? Ese es el miedo, porque bueno, cuando ya nos pasan las cosas difíciles o complicadas, pues ya no tenemos miedo a eso porque ya está aquí, ya lo estamos sufriendo. Entonces, pues, ¿por qué es importante esto? Bueno, porque cuando digo empresarios de fe, estamos entendiendo que somos empresarios, que somos valientes, que somos arrojados y que entendemos que nuestro objetivo al final del día es correr hacia las llamas cuando el edificio se está incendiando y todo el mundo está saliendo, ¿no? Esa es justo la idea de ser empresario de fe. Entonces, por eso es importante abrir con ese punto, entendiendo la responsabilidad de nosotros intrínseca de nuestra vocación de crecer por todos los medios lícitos, ¿verdad? Todos los medios que el Señor pone a nuestra disposición, nuestra empresa de fe. Muy bien, pues entendiendo eso, vamos pasando a los puntos que vamos a ver hoy, que son las 3 cosas que necesito para crecer mi empresa de fe. Número 1, una buena estrategia. Si has visto los episodios de las semanas anteriores, siempre estamos hablando acerca de lo que sí te hace crecer, lo que no te hace crecer, y al final estamos llegando como una conclusión que tiene que ver con la estrategia. Es decir, la estrategia realmente es la causa de todo crecimiento. La buena estrategia. Puede haber estrategias que son intuitivas, es decir, pues sí, simplemente no sabía cómo, hice esto y creció muchísimo la empresa, ¿no? Pero nunca supe. Bueno, no importa si es intuitiva o es consciente, al final el crecimiento tiene que ver porque ha seguido una buena estrategia. Algo que a lo mejor no era visible y algo que habíamos también platicado en otras semanas acerca de estrategia y táctica, que me parece que un dicho de Tartakovsky, que es un gran maestro de ajedrez, hay varios grados de expertise en el ajedrez, hay maestro internacional, gran maestro, etcétera. Y este Tartakovsky, que es un gran maestro, tiene una frase sobre la estrategia que me gusta mucho, ¿no? Y que define un poco la, la forma de relacionarse con la táctica, ¿no? Y dice, mira, ¿dónde está Tartakovsky? Dice, la táctica es lo que se hace cuando hay algo que hacer y estrategia es lo que se hace cuando no hay nada que hacer. Y en sí, la táctica, de hecho, en el ajedrez y también, bueno, pues en la empresa, la táctica tiene que ver con los movimientos que hacemos para responder a un escenario en específico, ¿no? Es decir, algo que yo estoy moviendo para que, pues no sé, una táctica, a lo mejor, por ejemplo, una táctica de la industria del petróleo es de alguna forma reservar petróleo para que no esté en el mercado y entonces pues suba el, el petróleo. Esa es la táctica, ¿no? O sea, el dado que pasa esto, entonces yo hago esto. Esa es la táctica, ¿no? Y la estrategia es algo que no es visible, que no es algo que sea de alguna forma evidente en general, ¿no? Entonces, bueno, pues empecemos por definir correctamente la estrategia. Quisiera nuevamente recordar una definición que dimos en semanas anteriores, hace como un par de semanas, y hablábamos sobre un libro que está buenísimo, es un librazo que se llama Lords of Strategy, ¿no? Los señores, los dueños de la estrategia o los señores de la estrategia, ¿no? De Walter Keichel, el tercero, ¿no? Y me gusta, bueno, es un libro un poco denso, es decir, pues tiene que ver con el tema de la estrategia, la historia de la estrategia pues cómo ha evolucionado en el tiempo. Y al final creo que ayuda mucho a profundizar en la industria de la consultoría de la estrategia, pero también a profundizar en el significado y en el uso de la estrategia en el tiempo, ¿no? Estrategia de negocios, quiero decir. Creo que se los recomiendo a quien tenga un buen tiempo para eso y que sea también, pues como un servidor, pues un fanático de ese tema, ¿no? De la estrategia de negocios, ¿no? Los señores de la estrategia, creo que se podría de alguna forma traducir, Lords of Strategy, ¿no? Y habla Walter Keichel Walter Keichel, que es un framework, es decir, como una estructura por medio del cual las compañías entienden lo que están haciendo y lo que quieren hacer. Es decir, hay entendimiento
entienden lo que están haciendo y lo que quieren hacer, hay claridad también. Y es el constructo por el medio del cual y alrededor del cual todos sus esfuerzos son organizados y que tiene que ver con ejecución. Es decir, hay tres palabras clave aquí: entendimiento, claridad y ejecución. Esa es la estrategia. Básicamente es eso. Y yo lo simplificaba de alguna forma. Es como tener un plan y seguirlo. Pero bueno, obviamente, pues es un plan que tiene un entendimiento, que tiene una claridad, y pues seguirlo es que tiene una buena ejecución, ¿no? Ese es como el tema, ¿no? Pero al final, como les decía, y creo que es el último, eh, es como a lo que llegamos al final, y es que, pues en sí el crecimiento es crucial para, o más bien la estrategia es crucial para un crecimiento en la empresa, ¿no? Muy bien, vamos a hablar un poquito sobre los componentes clave de una estrategia efectiva, ¿no? Y bueno, pues para eso déjame, hablarte un poquito sobre una historia, ¿verdad? De un empresario que tuvimos nosotros en Alemania. Ya había hablado acerca de eso en la semana pasada, pero fue la primera vez que nosotros implementamos una estrategia completamente online antes de la pandemia. De hecho, después de la pandemia, pues fue mucho más sencillo poder implementar este tipo de estrategias, ¿no? Pero me gusta ahora analizarla de otro ángulo, ¿no? Esta empresa, el dueño se llama Enrique. Enrique había ya, o más bien, había operado su empresa durante ya de 10 años. O sea, ya no era una empresa, un startup ni nada por el estilo, pero había operado su empresa durante 10 años. Y básicamente lo que había hecho 10 años es lo mismo todo el tiempo, ¿no? Y lo que pasaba es que, bueno, pues era muy bueno y los clientes llegaban solos. O sea, él ni siquiera buscaba clientes de ningún tipo. Y pues cada año pues iba creciendo un poquito, pero iba avanzando, ¿no? Pero pues ya iban 10 años, ¿no? En general, ¿no? Y lo que hicimos aquí, por eso hablo sobre el tema de la estrategia. Una de las cosas principales en ese sentido es el tema de la, la claridad. O sea, creo que o más bien el entendimiento antes de la claridad. Lo más importante creo que empieza con el entendimiento. Y es el entendimiento de qué es. Y aquí, por eso quería hablar más con un ejemplo, una historia, más que como dictar como la teoría aquí. Y bueno, creo yo que con este ejemplo te puedes dar una idea muy fácil de los componentes principales, ¿no? Que tiene que ver con entendimiento, claro y ejecución. Pero ¿cómo podemos bajarlo a algo concreto? Bueno, pues con esto, ¿no? Nosotros empezamos ya el trabajo allá en Berlín justo con el paso número uno, que es el tema de entendimiento. Súper importante. De hecho, estuve la semana pasada con un empresario que me decía, ¿sabes qué, Mike? Mira, yo lo que no quiero es ponerme, justamente entendimiento, ¿verdad? No quiero ponerme pues a sacar, a estar planeando, estar platicando. No, no, no. Yo lo que necesito es ya un piloto automático, que es como nuestra tercera fase. Quería saltarse las primeras dos, quería la tercera fase, porque quería todo encaminado a la acción, ¿no? Y justamente creo que así es como no debemos de abordar una consultoría de estrategia. Te lo recomiendo muchísimo. O sea, no hagamos eso. Siempre es muy importante ese primer paso que se llama entendimiento. O sea, que realmente podamos entender. ¿Entender qué, Mike? Muy bien, claro, creo que fue muy importante ese primer paso en Alemania, y creo que fue lo que detonó realmente todo el crecimiento. Y nos pusimos a entender, sobre todo, nosotros le llamamos su ADN, es decir, qué sí era y qué no era. Oye, pero pues eso cualquiera lo sabe. Mira, y la mejor explicación la tiene Simon Sinek, y creo que ya hablé de eso también la semana pasada o antepasada, no recuerdo, pero Simon Sinek habla sobre justamente Start with Why, ¿no? Pero habla algo muy importante, y es que casi todo o todo mundo entiende qué es lo que hace una empresa. Casi nadie entiende el cómo lo hace, ¿no? Y nadie
entiende por qué lo hace. Y lo que quiero decir es que, y él dice, ejemplifica con algo que él llama The Golden Circle, y entonces lo está como poniendo varios anillos que están superpuestos, ¿no? El anillo de afuera es el qué hacemos y que todo el mundo realmente puede entender. Por ejemplo, hacemos, no sé, teléfonos celulares, ¿verdad? El cómo lo hacemos, vamos a decir Apple, ¿verdad? El cómo lo hacemos, bueno, pues lo hacemos de una manera de un buen diseño, que tenga un buen customer experience, que esos combos algunos lo saben, otros no, ¿no? Pero el por qué lo hacen, pues realmente muy poca gente o nadie lo hace, ¿no? En Apple lo entendieron, ¿no? El tema de retar el status quo. Esa es la idea. Y ese es el ADN, el retar el status quo. Y entonces, si te fijas, todas las decisiones, bueno, y estoy hablando de Apple, pues antes de que falleciera Steve Jobs, ¿no? Entonces, pues antes de que falleciera, después de Steve Jobs, no sé si continuaron con el mismo ADN, pero básicamente se trataba de retar el status quo. Y entonces, pues todo lo que hacían era justamente eso, es estar retando el status quo todo el tiempo. Y entonces de esa forma podían conectar con su avatar o con su dream customer, ¿no? Con su cliente soñado. Pero al final era el entendimiento. Bueno, esto es una de las cosas principales que tenemos que hacer como estrategas de nuestra empresa. Entender bien qué es lo que hacemos. Sí, ya sé que hay visión y cosas por el estilo, pero créeme, si te fijas, si lees la misión que tienes ahorita frente a ti en tu empresa, incluso en la empresa de fe, pues tiene mucho que ver con lo que haces y cómo lo quisieras hacer. Pero no un porqué, ¿no? Quizá algo, a lo mejor es un porqué súper universal, que es porque Dios lo manda, porque queremos bendecir a las almas. Eso es muy universal. Es decir, creo que aplica para todos los empresarios de fe. Lo que estoy hablando es que el Señor ha puesto dentro de el corazón de tu empresa ese ADN y que no lo puedes negar. Y cuando lo descubras lo vas a entender, ¿no? Y creo que la próxima semana vamos a hablar un poquito más, a adentrarnos un poco más en lo que es verdaderamente como cómo poder yo generar una estrategia dentro de mi empresa. Pero bueno, quédate con eso, el tema del entendimiento, son parte de los conceptos y créeme, cuando empezamos ahí en la empresa de Alemania con el tema de entendimiento, fue una explosión de creatividad. Es decir, no se saca por medio de creatividad, más bien se extrae, pero una vez que se entiende, hay una explosión de creatividad porque dices, esto funciona y esto no funciona de una manera muy rápida. Y entonces ya no hay tanto, vamos a decir, horsepower, ¿no? Tanto caballaje en el ejercicio de innovación, sino en el ejercicio de entendimiento, porque entonces la innovación, pues básicamente se convierte en un ejercicio de lógica. O sea, básicamente cómo vamos a unir A con B y listo, ¿no? Pero entonces el entendimiento es lo número uno. Después tuvimos el tema de la claridad. Es decir, qué cosas en Alemania, qué cosas este CEO está dispuesto a hacer y qué otras no. ¿Y cómo los descubres? Pues con lo que se ha hecho en el pasado. Es decir, qué cosas has tenido, más bien te has dispuesto a hacer en el pasado y qué cosas no has querido hacer en el pasado. De esa forma creo que puedes entender muchísimo, tener mucha claridad de lo que debes de hacer y no hacer en el futuro, de cómo hacerlo, que eso es como lo que dice Simon Sinek, ¿no? Y finalmente es el tema de la ejecución. Lo que hicimos con Enrique fue que estamos hablando de una agencia de contenidos. Empezamos con un ritmo, un ritmo de juntas, un sistema de juntas en donde íbamos dándole seguimiento al tema de la estrategia, ¿no? Para poder estar evaluando y midiendo todo lo que tenga que ver con la ejecución. Pues ese fue el que te digo que ya he platicado un poquito de eso, nada más que no había hablado de cómo habíamos comenzado, pero ese fue el primer año, fue un 4.75x de crecimiento en el primer año. Después de 10 años, es decir, había tenido, vamos a decir, un flatline, una línea completamente casi horizontal. Realmente los crecimientos habían sido marginales y de repente se dispara a casi 5 veces el tamaño de su empresa.
Claro, tiene sus temas, como les decía, el tema del crecimiento tiene sus temas, porque si 20% anual durante 5 años genera un 80% de mortalidad en esas empresas, imagínate lo que genera un 4.75 veces de crecimiento. Entonces, bueno, claro que tuvo eso, su dificultad el poder administrar este crecimiento, pero bueno, pues ese es tema para otro podcast. Pero quería nada más con esto ejemplificar el entendimiento, la claridad y la ejecución dentro de una buena estrategia, ¿no? Vamos a decir déjame mencionar algunos consejos prácticos de cómo diseñar una estrategia que refleje realmente esos valores de fe. Y creo que lo dije en el ejemplo, a lo mejor como que me adelanté un poquito a este punto, pero déjame nada más subrayarlos. Nada vamos a estar diseñando en esta etapa. O sea, cuando estés en la etapa del entendimiento y de la claridad, no hay diseño, hay una extracción. Tiene que ver con lo que ya has hecho. Mira, y fácil, cuando estés diseñando tu estrategia y la idea estratégica sea algo que no habías hecho antes, piensa 2 veces antes de ejecutarlo. Porque por alguna razón te has dedicado a algo en específico y tu empresa se ha dedicado a algo en específico. Ese por qué que dice Simon Sinek realmente lo explica todo. Aunque te cambies de industria, no sé si se entiende y a lo mejor esto está un poquito elevado, no lo estoy bajando, lo voy a bajar seguramente próxima semana, pero quédate con ese tema, ¿no? Pregúntate 2 veces si lo que vas a estar haciendo tiene que ver con algo diametralmente distinto con lo que has venido haciendo en el pasado dentro de tu empresa. Por eso te decía, el entendimiento tiene que ver con la extracción de los debos, no debos o las reglas básicas que has hecho tú en el pasado y no tiene que ver con inventar cosas nuevas dentro de esta área de entendimiento. El tema de ejecución sí, pero el entendimiento y claridad no. Es decir, el por qué y el cómo ya lo has hecho tú desde siempre. Ahí es donde tenemos que poner el foco para poder extraerlo y después ahora sí que sea un ejercicio de creatividad en la parte de la ejecución, pero de creatividad, como te decía, más como un ejercicio de lógica, donde estamos uniendo los puntos, ahí sí, de manera creativa, sí me permites, ¿no? De cualquier forma, próxima semana, no te pierdas el siguiente episodio de podcast, porque ahí vamos a ir a profundidad a explicar realmente cómo puedes tú tener una buena estrategia dentro de empresa. Solamente, pues, quiero definir lo que es una buena estrategia. Una buena estrategia tiene entendimiento, tiene claridad y, pues, está viendo hacia la ejecución. Esa es como la idea. En sí no quiero ser muy exhaustivo aquí y quiero solamente como remarcar las cosas importantes, ¿no? Muy bien, pues imagínate que ya tienes que lo número uno, las 3 cosas que necesito para crecer mi empresa de fe. Bueno, pues es una buena estrategia. Como te decía, con entendimiento, claridad de ejecución. Pero número 2 es una buena ejecución de la estrategia. Eso es súper importante. Eh, yo creo que no podría estresar más la importancia de ejecutar correctamente, porque la ejecución debe de estar nutriendo la estrategia, la formulación de la estrategia. La ejecución misma la tiene que estar de alguna forma nutriendo en general. ¿A qué me refiero? Bueno, pues básicamente es cuando yo estoy ejecutando la estrategia en el día a día, tiene que haber un feedback para poder estar ajustando nuestra estrategia de mejor forma y poder estar reformulando, vamos a decir, nuestra estrategia, pues no digo diario, pero sí de una forma periódica y muy frecuentemente. Entonces, no es como que yo voy a sacar una estrategia y pues me va a quedar perfecta, ¿no? Sino que voy a sacar una estrategia que va a fallar rápido y que voy a aprender rápido y que voy a hacer que pueda nutrir esa estrategia a la ejecución también. Entonces se hace un círculo virtuoso, vamos a decir, un ciclo virtuoso que pueda realmente generar esos crecimientos. Al final del día, nuevamente, estamos hablando de crecimiento. Son las 3 cosas importantes que necesito para crecer mi empresa. Entonces, lo número 2 es la buena ejecución de la estrategia, ¿no? Eh, Robert Kaplan
y esto es como para que entiendas un poquito lo difícil y lo importante, ¿no? Robert Kaplan es el autor de un libro y creo que quizá fue uno de mis primeros, fue el primer libro que tuve de consultoría de estrategia, ¿no? No fue el primer libro de estrategia que leí, porque leí algunos libros incluso antes de graduarme, pero sí fue el primero de consultoría sobre estrategia y fue el Balance Scorecard. Estaba recién salido este libro, era una novedad. Robert S. Kaplan y hablaba, bueno, se llama The Balance Scorecard Translating Strategy into Action, es decir, traduciendo la estrategia a la acción. Entonces a mí me maravilló cuando vi ese libro, dije, wow, esto es justo lo que me gusta. O sea, hablando de la estrategia, pero luego, pues la estrategia para qué sirve, ¿no? Y la estrategia, pues justo sirve para poder ejecutarla, para poderla ponerla en acción. Bueno, pues este Robert dice que el 90% de las estrategias, o perdón, de las organizaciones fracasan en la ejecución de su estrategia. El 90% de las organizaciones fracasan en la ejecución. 9 de cada 10 estrategias fracasan. O sea, ese es el tema. Es decir, no es tan fácil esta parte. Y no podría decir que lo más difícil, no, porque lo que acabo de hablar de entendimiento es, creo yo, lo más difícil. Y no tanto porque sea difícil per se, sino porque es de las cosas que más la gente ignora. Desde consultores, porque es difícil convencer a un CEO que tiene que detenerse a pensar. Es más fácil vender la acción. O sea, yo como consultor, es mucho más fácil poder vender, voy a accionar desde el día uno, ¿verdad? Claro, pero eso no tiene resultados buenos en el mediano o largo plazo. ¿Por qué? Porque las estadísticas van en contra tuya. O sea, 9 de cada 10 fracasan en la ejecución, ¿no? Entonces, creo que es lo más difícil, pero dado que no se genera bien ese primer paso, y eso es algo que yo creo que es algo que tengo que, de alguna forma, también a los empresarios de fe, de alguna forma, tengo que ayudarles a entender, a formar. Eso es bien, bien importante. ¿Y por qué tengo que hacerlo esto? Bueno, porque el mundo de negocios no está formado. Si no, pues no habría 9 de cada 10 organizaciones fracasan en la ejecución de su estrategia. Entonces, bueno, el empresario de fe, dado que, como hablábamos desde el principio, para no perdernos, es nuestro objetivo número uno es crecer nuestra empresa y que la única forma de crecer en la empresa es con una buena estrategia y que una buena estrategia tiene que ver con la ejecución de la estrategia. eh, por eso es tan importante realmente el poder estresar este punto. Entonces, bueno, te cuento la historia de una multinacional con la que trabajamos en Estados Unidos. Ah, Una empresa enorme, nada más en Estados Unidos tenía facturaciones de 6 billones, o sea, con B, 6 billones de dólares anuales. Y justo estaban haciendo una transformación digital, es decir, tenían una estrategia para en un año y medio, en 18 meses, poder transformar todo su sistema comercial, todo el sistema comercial para poder aumentar facturaciones. Y una empresa de ese tamaño que pueda crecer arriba del 20%, pues significa mucho. O sea, ese proyecto era de altísimo importancia dentro de la organización, para todo el mundo, para directivos, para los colaboradores que estaban ahí, para los directores, también para los stakeholders, ¿no? Estaban como esperando, oye, pues vamos a cambiar toda la parte comercial, ¿qué vamos a hacer? Entonces, básicamente ellos fijaron una estrategia, ya estaba expresada la estrategia de alguna forma, vamos a decir que hicieron el entendimiento y la claridad antes, y nosotros llegamos a la ejecución. O sea, básicamente lleguen y pongan el piloto automático, que en ese tiempo no se llamaba piloto automático, se llamaba ritmo y rutinas, pero pues es lo mismo. Básicamente es eso, es generen el piloto automático para ejecutar la estrategia que aquí la tenemos. De alguna forma, pues nosotros insistimos en poder trabajar un poco más en la estrategia y que fuera algo que pudiera dar muchísima más claridad y más entendimiento. Ellos te negaron completamente. O sea, dijeron, no, no vamos a hacerlo. Y de alguna forma nosotros, pues como contestamos diciendo, bueno, al menos déjenos conectar
el GPS financiero, que le llamábamos Value Realization. Es decir, es un GPS financiero, es un mecanismo por el cual es un sistema, es una metodología, perdón, para que tú puedas ir siguiendo la ejecución de tu estrategia, pero con un medidor financiero. Básicamente la flechita se iba a mover para ver si funcionaba o no funcionaba desde el punto de vista de finanzas. Cada decisión, cada apertura de implementación de la estrategia, íbamos nosotros a medir qué tanto se había ganado o perdido dinero, o qué tanto se había invertido de más y a lo mejor no se había regresado. Ese tipo de cosas, o sea, el retorno de la inversión, por así decirlo, pero de manera puntual. Se llama en la industria de la tecnología value realization, es decir, cómo puedo yo realizar valor o recuperar valor de alguna forma. Tiene varios nombres, pero es el value realization en general. Capturar valor también, es decir, cómo voy a capturar, porque voy a bajar costos, porque voy a aumentar ingresos o también porque voy a tener un new spending, es decir, un gasto nuevo de alguna forma para poder ejecutar mi estrategia, un gasto que no tenía antes. Y entonces, ¿cómo se ve en la balanza con respecto a lo que estoy capturando o ganando, ¿no? Entonces, value capture, value realization, así se llamaba en la industria del IT. Ahora le llamamos el GPS financiero. Básicamente dijimos, ok, no vas a trabajar en temas de la estrategia. No, ya no. Somos una empresa muy grande. Eso nos tomaría muchísimos meses. Ya estamos listos y tenemos que implementar ya. Básicamente esa era la idea en grandote, pero lo que pasó, lo que me dijo la semana pasada el CEO, el empresario de fe del que te estaba platicando, ¿no? O sea, vámonos a la acción porque ya hicimos toda la parte de planeación y no nos vamos a detener a hacer más planeación, sino que ya queremos ejecutar nuestra estrategia, ¿no? Bueno, está bien. Empezamos nosotros a establecer el piloto automático, pero como les decía, pues logramos convencer que pudiéramos nosotros conectar por lo menos el GPS financiero. En una empresa como esas, tardamos 90 días, fue algo tardado porque era muy grande, pero logramos conectar ese GPS financiero. Realmente logramos tener ese business case, ¿no? Ese value targeting que también le llaman, es decir, apuntar hacia un valor en específico que yo quiero alcanzar con esta estrategia, para de esa forma empezar a medir en el tiempo. Es en sí la metodología, el principio es sencillo, porque bueno, todo lo que hacemos en empresarios de fe debe de ser simple, sencillo, o sea, no queremos hacer complejo lo que ya de suyo es difícil de entender, ¿no? Pero es en sí simple. Para poder ejecutarlo en una empresa de esas es un poco más complejo de lo que podría platicarles ahorita, pero con eso pudimos estar midiendo las expectativas en cada uno, o más bien los resultados en cada una de las etapas de la implementación. Yo les digo que fue una implementación difícil, realmente muy difícil. O sea, fue algo que para nosotros nos costó muchísimo y nos costó muchísimo también por nuestra vocación de querer que las empresas puedan crecer en sus objetivos y puedan lograr lo que se proponen. Para nosotros es algo que siempre nos encanta ver. Nos encanta ver que una empresa, un empresario logra lo que se propone y es más de lo que se imaginó que podía lograr. O sea, para nosotros eso es así como que por lo que vivimos, literalmente, ¿no? Ese sentimiento, esa experiencia que Dios nos da cuando vemos que pues algo así pasa. Ahora imagínense en un empresario de fe. O sea, ¿cuántas almas estamos realmente salvando? ¿A cuántas almas les estamos predicando de manera indirecta, pero estamos predicando el evangelio? ¿Cuántas rentabilidades eternas significaría el éxito de un empresario de fe? Por eso estamos convencidísimos que este es nuestro camino y nos han dicho mucho el tema de, oye, pues tengan mucho cuidado porque pues es un mercado muy pequeño, es muy peligroso para ustedes, muy peligroso para sus colaboradores. Bueno, la verdad es que no hemos hecho, y empresario de fe te puedo decir ahorita, que no hemos hecho nosotros que no sea riesgoso. Vivimos para el riesgo, ¿no? Vivimos para saltar sin mirar y después ver dónde podemos caer, ¿no? Esa es parte de la vocación, es parte del trabajo, ¿no? Es como el boxeador, ¿no? Cuando dicen, oye, pues te da miedo en sí
pues estar ahí, que algún mal golpe te pueda dañar, bueno, pues al final del día, eso es lo que hacen, ¿no? O sea, están conscientes de los riesgos, se preparan lo mejor posible y al final asumen que hay un componente de riesgo en todo lo que se hace. Bueno, pues en empresarios de fe también, ¿no? Así es, y pues ahora no es la excepción, ¿no? Cuando nos estamos enfocando en específico solamente a hacer crecer y a hacer, sí, hacer crecer y a que tengan una buena estrategia para poder crecer a un empresario de fe en específico, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, fue muy difícil. 18 meses, olvídenlo. Fue el doble de tiempo lo que se tardaron para lograr terminar lo que se estaban proponiendo. Y todo por no tener un buen entendimiento, una buena claridad, sino irse directamente a la ejecución para poder ejecutarlo, ¿no? Y entonces la ejecución no podía ser un feedback hacia la estrategia, sino que la ejecución hacía el feedback hacia ellos mismos, ¿no? Hacíamos el lessons learned, qué habíamos hecho bien, qué habíamos hecho mal, qué podemos mejorar. Y lo que hicimos, la verdad, es pues parchar todo, ¿no? Tuvimos que seguir parchando cosas todo el tiempo, en lugar de hacer un feedback y estar haciendo unas, vamos a decir, unas ajustes a la trayectoria, ¿no? No, fuimos parchando y apagando fuegos durante 36, no, ¿cuánto fue? 20, oh, no, sí, 36 meses. Híjole, fue muchísimo, fue el doble de tiempo realmente de lo que ellos se tardaron en general. Nosotros, de hecho, bueno, anyway, básicamente fue así. Hicimos lo que se pudo. En general, el tema de value realization, pues podremos decir que no obtuvieron el retorno de inversión que estaban esperando, pero por nada del mundo hicieron algo así, pero eventualmente lo lograron, ¿no? Pero, pues como dice, ¿no? A veces, ¿qué necesidad cuando se puede hacer las cosas de una manera sencilla? Pues, y que pues no te toma realmente tanto esfuerzo si lo comparas con el retorno de inversión que vas a estar perdiendo si no lo haces, ¿no? Claro, vas a estar ganando mucho, pero también si lo comparas con el retorno de inversión que vas a estar perdiendo, pues definitivamente te conviene realmente pensar las cosas de una forma en donde puedas entender o tener entendimiento y la claridad para después continuar hacia la ejecución. Muy bien, empresarios, pues básicamente llevamos dos, que es el tema de una buena estrategia. Número dos, una buena ejecución de la estrategia. Ya te decía cuál es la buena ejecución. Y bueno, déjame decirte antes de pasar al tercer punto, algunos consejos prácticos. Y es que en el tema de la ejecución tiene que haber un sistema. No es nada más, oye, bueno, a ver, se nos ocurrió una buena idea, ya tenemos entendimiento y claridad, bueno, vayan a ejecutarla. Pues eso no es sistema, ¿no? Y lo veo mucho, ¿eh? Literalmente, o sea, cuando estoy hablando aquí es porque, pues, tengo 20 años en muchísimos países de estar trabajando, entonces no estoy hablando ni siquiera de un tema cultural, o sea, no tiene que ver con Latinoamérica, ni con Iberoamérica, ni con los latinos en Estados Unidos, tiene que ver realmente con todas las culturas, o sea, yo lo veo muchísimo y por eso digo, Robert Kaplan, cuando dice que 90% de las organizaciones fracasan en la ejecución de su estrategia, no está hablando de un en específico, de un mercado, ni de una zona, ni de un tema cultural, está hablando en general, a nivel mundial. Y eso es lo que pasa, ¿no? Por eso te digo que en el tema de la ejecución siempre tiene que haber un sistema. Oye, hay muchos, sí, hay muchísimos, ¿no? Un sistema que puede estar nutriendo tu estrategia. Nosotros usamos el piloto automático, es un sistema que nosotros hemos desarrollado que tiene que ver con ritmo y rutinas. Es decir, ritmo de juntas es un sistema de juntas y las rutinas que tu equipo debe de estar ejecutando día con día para poder llevar a la práctica y probar también la estrategia que se generó y poderla retroalimentar a fin de poderla perfeccionar, aprender y llegar a la meta lo más rápido posible. Pero bueno, yo nada más te recomiendo que en la ejecución tiene que haber un sistema que sea medible, que sea mejorable y sobre todo que sea diseñable, es decir, que se pueda diseñar este sistema. A veces nos apartamos un poco de los programas de paquete, bueno, así le llamamos nosotros, ¿no? Es decir, como por ejemplo un programa de ejecución agile,
o Scrum bueno, sí, que al final del día va sobre esa umbrella, ¿no? Grande de sistemas ágiles, ¿no? O también los antiguos, que es los sistemas de ejecución que tienen que ver con waterfall, ¿no? Cuando tienes que ver cuando estás hablando de proyectos. Nos apartamos un poquito porque pues la verdad, digo, de trabajar con empresas como Accenture, Deloitte, Tata Consulting, Entity Data, Capgemini y otras empresas, pues nos hemos dado cuenta que nadie utiliza un sistema tal cual usándolo de manera pura, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver más con el sistema híbrido que tu empresa necesita. Entonces, por eso nos apartamos un poquito de realmente decir, oye, bueno, pues yo traigo un sistema de ejecución tal o cual, ¿no? Entonces, lo que hacemos es más bien adaptar completamente esos sistemas hacia lo que necesita tu empresa en general, ¿no? Pero bueno, básicamente ese es como la idea. Ese es el segundo secreto, por así decirlo, ¿no? El primero, como decíamos, es el tema de buena estrategia, el segundo es una buena ejecución y el tercero es una buena comunicación. O sea, yo creo que el rol de la comunicación efectiva definitivamente impulsa el crecimiento. O sea, dentro de este sistema en donde estás de alguna forma pues ejecutando. Y como habíamos dicho en el tema de la ejecución, y como te has dado cuenta, pues todos los pasos, todos los secretos se están relacionando de alguna forma, ¿no? Entonces, el tema de la ejecución, pues se relacionaba con el tema de la estrategia, pero el tema de la ejecución sí está llamando a poder retroalimentar la estrategia de alguna forma, para poder estar adaptándote a los cambios, ¿no? Digo, para que te des una idea, cuando un avión va viajando de América a Europa, eh, entiendo que solamente el 10% del tiempo está sobre la ruta pactada. Es decir, va haciendo una especie de zigzag de una forma sin un patrón en específico porque va corrigiendo todo el tiempo la computadora y pues no va exactamente en la ruta que habías pactado, sino que va para un lado y luego corrige y así va. Y entonces, si o sea, si sumas todo el tiempo que pasó encima de la ruta ya pactada, es alrededor de un 10%, porque todo el resto 90% está corrigiendo para poder continuar con el rumbo lo más posible. Bueno, esa es la idea, tener una estrategia y que puedas tener una ejecución, pero para poder corregir el rumbo necesitas una buena comunicación. Por eso ese es el tercer secreto que realmente va a ser a ti, digo, que va a hacer que una estrategia realmente pueda ser ejecutada correctamente y te alejes de ese 90% de las organizaciones que no pueden realmente ejecutar de una manera correcta, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que no podemos estresar más la importancia de una comunicación clara, ¿no? Y sobre todo alineada con los valores de la empresa. Eso es muy importante. Y tiene que ver con la comunicación, sí, ¿no? Pero habíamos hablado sobre que en el paso número uno, en el tema de la estrategia, tenía que ver el entendimiento y la claridad. Ahí tiene que ver con los cómo que habíamos hablado de este círculo dorado, ¿no? Why, how y what, o sea, el por qué, el cómo y el qué, eh, tiene que ver con ese cómo, esos valores. Esa ejecución sí tiene que responder al cómo. Y muchas veces me ha pasado en donde esa ejecución a veces tiende a alejarse de ese ADN, de ese cómo. Ahí es la utilidad de tener ese entendimiento correcto. Porque si tú de alguna forma solucionas los problemas para poder de alguna manera recomponer la estrategia, pero lo haces de una forma en donde no vas con los valores de la organización, en este caso, con los valores de fe de la organización. Entonces ahí es donde tienes los problemas. Realmente tienes los problemas porque entonces tú estás tratando de volver a la ruta a costa de lo que sea y no estás cumpliendo el ADN de la organización. Y ahí empieza una ruptura de vamos a decir, la estrategia con la organización misma. Y entonces empieza un desastre total, ¿no? Lo hemos visto, de hecho, pasar. Entonces, o más bien parte importante del crecimiento dentro de una empresa es justamente esa alineación que va a venir siempre a través de una comunicación clara,
de la empresa, ¿no? Y bueno, te cuento una historia. Nosotros estuvimos trabajando en una agencia de publicidad, una experiencia padrísima, la verdad, una experiencia en donde, bueno, pues es una agencia más o menos grande, son 100 personas, o sea, no es de las públicas, vamos a decir, con miles, miles de colaboradores, pero sí es una empresa, vamos a decir, mediana para una agencia y más en estos tiempos, ¿no? Donde hay muchísima tecnología y entonces hay un headcount, tiende a haber un headcount pequeño, ¿no? En este caso sí era grande, o sea, 100 personas. Y justo era una empresa en donde, pues eran muy buenos, ganaban muchísimos, muchísimos proyectos. De hecho, bueno, no muchísimos, pero sí ganaban bastantes proyectos al año que normalmente no los perseguían tampoco. Llegaban por su buen trabajo que ellos hacían. Entonces, bueno, pues eran famosos en la industria en la que competían y pues llegaban los clientes solos. Y los clientes, algunos de ellos súper bien renombrados, con muchísimo prestigio y muy grandes. Entonces, pues tener de ese tipo de clientes era como medallas, por así decirlo. Y así me lo explicaron realmente, ¿no? O sea, tener a tal marca, pues es, aparte de lo que cobres, realmente pues es una medalla poderla tener. Sin embargo, tenían un gran tema de ejecución. Uno, bueno, digo, y que no es el punto ahorita, tenían un tema también de la estrategia, o sea, cuál era la estrategia de negocio en general. No la tenían muy clara, estuvimos ahí ayudándoles un poco en cuanto a tema de la estrategia, pero luego llegó el tema de la ejecución y la ejecución era un tema importantísimo, ¿no? Todo el mundo tenía muchísimo trabajo y de hecho se veían las juntas como no trabajar. Y realmente era algo como el juntitis, ¿no? Querían evitar realmente lo más posible las juntas para poder seguir trabajando. Pero en ese esfuerzo, pues entonces teníamos clientes que estaban muy enojados, ¿verdad? Es decir, es de esas veces como un restaurante en donde el servicio es pésimo, te toman la orden pues de una manera muy tardada, a lo mejor hasta no es un poco amable la persona que te toma la orden, a lo mejor se tardan demasiado en traerte el platillo, pero cuando te traen el platillo, es exquisita la comida y no te la encuentras en ningún lado, a un precio inigualable. Entonces, ahí es donde, y de hecho, este mismo ejemplo fue el ejemplo que recuerdo con el cual ellos describían su propia empresa. Somos de esos restaurantes que somos malísimos para servir a la gente, malísimos, que a lo mejor hasta está sucio donde llegas y la mesa está un poquito ahí feíta y demás. Tú pides tu platillo y se tarda muchísimo, estás súper enojado, con muchísima hambre, pero cuando llega, el sabor del platillo, las combinaciones, la innovación, el sazón es inigualable, o sea, dignos de un restaurante con estrella Michelin, o sea, algo así. Bueno, estrella Michelin tiene que ver con el buen trato y con la consistencia y demás, pero estoy hablando más bien de un restaurante de muchísimo nivel, ¿no? Y entonces, pues el platillo y el sabor del platillo termina salvando la experiencia del cliente. Es decir, en todo reprobado, pero en el platillo, pues altísimo. Y luego te propones cuando te vas del restaurante volver y aparte hasta recomendar. Pero eso hace que genere un estrés tremendo en la compañía. O sea, realmente el no tener una ejecución correcta, pues hace que la compañía pues haya muchísimo sufrimiento y entonces empieza a haber rotación de personal y cosas por el estilo y empieza a arriesgar lo único bueno que tienes que es el platillo, ¿verdad? Es decir, el resultado final, en este caso de la agencia, el resultado final de la estrategia de comunicación, pues ya se pone en riesgo porque de repente los talentos se están viendo hacia afuera y dicen, híjole, pues yo aquí no quisiera trabajar más, ¿no? Entonces, esa es justo la idea. La idea es poder tener una comunicación tal que la ejecución pueda ser efectiva, que la estrategia sea nutrida correctamente. Entonces, de hecho, lo que hicimos es justamente trabajar en el tema de la estrategia con un ritmo de juntas. Y aquí ya me salto un poquito a lo que son los consejos prácticos en ese sentido, en cuanto a cómo poder mejorar
la comunicación dentro de tu empresa. Bueno, nosotros lo generamos por medio de lo que llamamos el piloto automático, y el piloto automático es un sistema de juntas. Como te decía, siempre es un sistema, el sistema de ejecución, pero en ese sistema de juntas tiene un contexto en específico. Si te fijas, cuando digo juntas significa un sistema de interacciones. No lo quiero decir así porque pues, a lo mejor va a ser como de esos lenguajes muy consultoriles, ¿no? Que estaba platicando con un empresario de fe la última vez y decía, bueno, pues en la consultoría decimos, cuando no lo puedes explicar, confunde, ¿no? Y esa es justo la idea, que sea sencillo. Por eso es una, de hecho, es un esfuerzo bien grande que hacemos nosotros consultores en nuestra consultora, en empresarios de fe, para poder generar conceptos que sean simples, sencillos, fáciles de comunicar y que puedan ser ejecutables de una manera sencilla también, ¿no? Y fácil y rápida. Entonces, pues lo que definitivamente te recomiendo, como lo que decíamos en ejecución, es el sistema, pero en este caso es un sistema de interacciones o de juntas, como decíamos, que pueda tener dinámicas como lessons learned, lecciones aprendidas. Temas de lecciones aprendidas que, como su nombre lo indica, básicamente es poder reflexionar brevemente con un cronómetro y de una forma también muy ordenada, muy estructurada, tomando apuntes, tener eh, una bitácora, eh, pues reflexionar sobre eh, periodos de ejecución de la empresa, de la estrategia, ¿no? Cosas importantes como, por ejemplo, pasó que obtuvimos este cliente, ¿por qué lo obtuvimos? Y que empiece el, el- el- la discusión en ese sentido, ¿no? O se fue un cliente, ¿por qué se fue, no? O nos equivocamos en tal servicio, oye, ¿por qué nos equivocamos? ¿Cómo podemos mejorar? Etcétera. Lessons learned, ¿cuáles son las lecciones que hemos aprendido ahí, no? Hay otros tipos, nosotros no lo utilizamos demasiado, pero hay otros tipos de dinámicas, ¿no? Que son más del tipo de coaching y que habíamos hablado un poquito, creo que la semana pasada o la semana antepasada, que tiene que ver con dar evaluaciones en tiempo real, en frente de manera pública, sobre una persona a otra persona, o sea, un colaborador, otro colaborador, no importando realmente las jerarquías, no importando si es jefe o es colaborador y demás, sino simplemente dar unas evaluaciones de una manera muy civilizada, también muy caritativa. Estamos hablando de empresas de fe, y la idea es no faltar a la caridad, pero sí poder tener una comunicación tal que podamos empezar a trabajar como equipo. Esa es la idea. Y como les decía, yo creo que a lo mejor la estrategia es como el plan de navegación, la ejecución es como los engranes, ¿verdad? De la maquinaria, pero la comunicación definitivo es el aceite que lubrica toda la maquinaria y todos los engranes para que puedan estar funcionando bien. Sin lubricante, sin comunicación, no te va a funcionar el tema de la ejecución y eventualmente no va a poder nutrir ese feedback o esa retroalimentación hacia la estrategia. Entonces, si te fijas, estoy como definiendo un sistema que está trabajando en esos tres ejes o en esos tres elementos importantes, ¿no? En la estrategia, la ejecución y la comunicación, como los elementos que te van a ti a ayudar a crecer. Son los elementos, los consejos, más bien los elementos prácticos, ¿no? Y te cuento también cómo es importante más la comunicación efectiva, y estoy hablando más en temas de tecnología. Estuve trabajando, o sí, trabajando, o desarrollando más bien un proyecto con Accenture en Estados Unidos, en Chicago, y hablaban sobre tener un repositorio de tecnologías para muchas cosas, ¿no? Tema de la comunicación, la gestión, etcétera, ¿no? Que se llama Toolbox. Y son millones y millones y millones de dólares en licencias para que un consultor de Accenture pueda, en un momento dado, en un proyecto de consultoría, en un engagement, en un compromiso o proyecto de consultoría, puede estar pidiendo cualquier tipo de tecnología y pueda estar trabajando con esa tecnología de manera interna sin ningún problema, ¿no? Y lo que me decía es, Mike, adivina cuál de estas licencias es la más usada en todo el mundo, ¿no? Y pues no sabía, ¿verdad? Pues yo a lo mejor dije dos, tres nombres de algunas herramientas muy famosas. Dice, mira, eso sí lo tenemos, pero la número uno es el Excel. O sea, la empresa o la segunda empresa más grande del mundo para consultoría digital, para estrategia y consultoría digital, pues trabajaba con Excel. Y la pregunta es ¿por qué? ¿No?
Y la respuesta es porque lo más importante es poder hablarlos entre nosotros. Y no hay herramienta que logre eso. Realmente lo único que lo logra es la voluntad humana para poder trabajar como equipo y las metodologías suaves o soft, ¿no? Que ya están empezando a dejarles, o más bien dejar de llamarse soft, ¿no? Pues suaves, ¿no? Porque en la realidad no subraya la importancia dentro de la organización para la realización de una, o más bien para la ejecución de una estrategia, ¿no? Entonces, por eso decía el tema de la comunicación. Me metí brevemente en el tema de la tecnología, pero básicamente es como para estresar el tema de el aspecto humano realmente es lo más importante. Muy bien, pues recapitulando un poquito estos 3 puntos, como te decía, es el tema de la estrategia. Para crecer necesitas tener una estrategia que realmente tenga entendimiento, claridad y ejecución, o que sea proclive para la ejecución, que también me ha pasado, pues de muchos años de estar trabajando en el tema de la innovación, en la innovación estratégica, con técnicas de Blue Ocean, por ejemplo, pues me ha pasado que hemos hecho algo tan innovador que la organización no puede ejecutarlo. Entonces, por eso hablaba sobre que el número 3 es el tema de la estrategia, ¿no? Número 2 es el tema de la ejecución, que la ejecución, pues la recomendación número 1 es el tema del sistema. Tienes que tener un sistema realmente para ejecutar. Y no estoy hablando de tecnología, como te hablaba sobre el toolbox de Accenture, ¿verdad? Tiene que ver con un sistema humano, de cómo poder generar una ejecución. De verdad, no necesitas, digo, para ti que has sido un empresario de fe, que tienes quizá años ya en la industria, no necesitas a ningún consultor para diseñar un sistema. O sea, tú realmente puedes hacer un sistema porque ya lo has diseñado para producir los servicios o productos que tú ya produces. Entonces, pues también mete el sistema en el tema de la ejecución. Pero el número 3 es, como te decía, es el aceite que va a lubricar pues todo el sistema, y es justo la comunicación. La comunicación realmente es lo que va a hacer la diferencia para que todos los engranes puedan funcionar en este sistema y puedas realmente tener una estrategia realmente importante. Muy bien, pues el tema es el crecimiento y los 3 puntos claves. Espero que te haya quedado muy claro. Bueno, pues yo te invito realmente, empresario de fe, a reflexionar con lo que hemos hablado, a entender que lo nuestro en sí es el crecimiento. O sea, si tú eres un empresario de fe, tienes un compromiso para crecer tu empresa de fe, tal cual, para el crecimiento, ¿no? O para administrar el crecimiento que a lo mejor ya has tenido. O sea, es muy importante esto si eres un empresario de fe. Sabemos que es difícil, como lo habíamos dicho, ¿no? O sea, 8 de cada 10 empresas que crecen más del 20% durante 5 años seguidos, pues se mueren ahí en la raya, ¿no? Pero la idea es que nosotros podamos tomar ese riesgo, podamos poner nuestros 5 talentos y poder generar otros 5 talentos que vamos a presentar al Señor cuando el Señor nos llame y hayamos cumplido nuestra misión en este mundo, ¿no? Entonces, lo número 1 es el crecimiento, y la clave del crecimiento tiene que ver con tu estrategia. Y entonces, las 3 claves es tener una buena estrategia, una buena ejecución y el tema de una muy buena comunicación. Pues ánimo, los animo muchísimo a suscribirse a este podcast y a seguir en las redes sociales, pues para más contenido. Agradezco muchísimo pues a todo mi equipo por este mes, este primer mes que estamos, que bueno, la próxima semana lo vamos a terminar, pero este primer mes de estas publicaciones que estamos haciendo un gran esfuerzo porque estamos entendiendo y realmente descubriendo la mejor forma de cómo poderte servir de esta forma. Entonces, bueno, pues gracias a mi equipo, gracias a ti que me estás también escuchando. Y bueno, pues listo, próxima semana vamos a sacar el episodio. Cada viernes está, si ya te diste cuenta, cada viernes estamos publicando. Y próxima semana vamos a cerrar este mes bueno, este mes de publicaciones, este primer mes de publicaciones, pues también con mucha ilusión, esperando pues que podamos hacer, que podamos poner nuestro granito de arena en pues el tratar de impulsar a los más empresarios de fe posibles hacia cumplir su vocación y hacia cumplir ese llamado que el Señor nos está haciendo. Vamos a concluir con una oración. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, te damos gracias por este episodio. Te pido, Señor,
por todos los empresarios de fe que están escuchando en este momento, para que tú bendigas con tu Espíritu Santo, Señor, para que hables a sus corazones y a sus mentes, para que renueves su mente y su mentalidad, para que podamos entender nuestro llamado a crecer nuestra empresa y para que nos des la claridad y la sabiduría para entender lo que el corazón del Padre tiene para nosotros reservado. Te pedimos, Señor, que también puedas bendecir a los colaboradores de todos los empresarios de fe que nos están escuchando, para que puedan también responder a esa llamada y a ese esfuerzo que el empresario de fe está haciendo para generar estas rentabilidades eternas. Te lo pedimos todo esto en nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Listo, empresarios de fe. Nos vemos la próxima semana y viva Cristo Rey, viva. Espero que este episodio bendiga tu vocación empresarial. Si necesitas más ayuda, recuerda que diseñamos y operamos la estrategia de negocio para empresarios católicos que se atreven a llevar a Dios a su empresa. Mi nombre es Mike Morales y este fue un episodio más de mi podcast Empresarios de Fe.